María Moreno es una de las mejores narradoras argentinas del último tiempo y estuvo de visita en nuestro país para presentar su más reciente publicación con el sello Literatura Random House, Blackout, considerado como uno de los 10 libros que marcaron el 2016 según el New York Times. En medio de su apretada agenda de prensa, conversamos con ella sobre el periodismo autodidacta aprendido en los bares y la influencia de la censura en el estilo de su escritura. Es lugar de resistencia por la heterogeneidad de los personajes, ¿no? Es decir, siempre parece que se caracteriza ese tipo de bar, que es un bar anónimo, no elitista, ¿no? Que podía encontrarse ahí un Rodolfo Walsh, por ejemplo, que es un autor de no ficción muy importante, pero que hace una literatura política, que era militante de Montoneros, que está desaparecido, y se podía encontrar con Federico Manuel Peralta Ramos, que era un artista pop que ganó la Guggenheim y con el dinero de la Guggenheim se compró un toro en la rural, y como tiene el apellido Peralta Ramos, que es un apellido de la aristocracia, realmente le vendieron el toro, ¿no? Eso es un mito. Otro es que se lo gastó todo en una fiesta, pero digo, esos pueden entrar en contacto en el bar, ¿no? Y también puede haber un chorro, es decir, al lado, o alguien, una pertenencia a lumpen, pero eso se entraba en contacto. Creo que esos bares heterogéneos filtraban mucha información diferente, ¿no? Es decir, en el contacto entre todos. Y parece que eso también diría que transformar una gran fuente para periodismo, ¿no? Por eso pienso que el alcohol no es tanto un tema ligado a la confesión de consumir un paraíso artificial, por lo tanto cuestionado, es más bien como una hostia, ¿no? Como algo que nos une, como una comunión de artistas cachorros, entre comillas, con el deseo de la escritura, ¿no? Y que están un poco lejos de querer integrarse y tratando de irrumpir en el espacio cultural, ¿no? Es decir, irrumpir con su diferencia y con su cuestionamiento, ¿no? Que creo que también es un modelo de intelectual que ya prácticamente está extinguido. Y eso que estos no son intelectuales eminentemente políticos, ¿no? Es decir, tienen una política de la lengua por ahí, pero no hacen política específica, ¿no? Ninguno de estos personajes, tampoco yo, ¿no? Es decir, que figuran en el libro. En Blackout van y vienen los periodos de reflexión entre vasos de whisky y los intentos por lograr la abstinencia. Pero como la misma María Moreno explica, en este libro también se da un vistazo a lo que ha sido la historia social del alcohol. María Moreno siempre ha querido estar alejada de etiquetas y clasificaciones, pero sí reconoce sentirse mucho más cómoda con el género de cronista. Esto porque, como ella misma asegura, sitúa su escritura desde una perspectiva política y en un linaje más plebeyo. El cronista popular generalmente tiene esa especie de misión que un poco es hablar, darles voz a esos oprimidos. Un poco Monsiváis está conservando, digamos, este mandato todavía sobre el cronista. Cuando me dicen cronista, a veces es discriminatorio, quiere decir que no llego al ensayo. Cuando yo me autodefino cronista es porque quiero ponerme en un linaje más plebeyo, ¿no? Y no dentro de lo que sería la literatura pura. Una de las últimas luchas sociales que le merece toda su atención y donde está muy atenta y apoyando en la primera línea es el feminismo, el que ha apoyado desde sus inicios en el periodismo con las revistas que dirigió en los años 80 y más aún hoy con el movimiento social Ni Una Menos. Es también una frase efectista cuando digo, bueno, más que ganar la universidad, las mujeres tienen que ganar la taberna, ¿no? Porque es ahí donde se juega toda la coalición masculina con su política, con su estética, con sus diferencias, ¿no? Es un lugar de gran aprendizaje, ¿no? Pero he hecho feminismo específico, es decir, durante años yo dirigí suplementos culturales dedicados a las mujeres, donde, bueno, la esperanza era que se hiciera un suplemento femenino en el sentido de más parecido a las revistas tradicionales dirigidas a mujeres. Entonces diría que yo convertí un poco con un grupo de mujeres el gueto en territorio, ¿no? Donde en realidad podíamos tomar todos los temas que tenía el resto del periódico, donde generalmente salían estos suplementos. Por ejemplo, trabajaba en un diario que se llamaba Tiempo Argentino y hacía el suplemento de la mujer, y ese suplemento acompañó todas las reivindicaciones a partir de la democracia, como el espacio de la ley, ¿no? Como el divorcio vincular, la patria potestad, la ley de violencia, y también
teniendo enfrente las revistas femeninas tradicionales, proponiendo otro tipo de mujer, digamos. Era algo liberal, digamos, muy tenue, pero en ese momento creo que simplemente irrumpió con cierta fuerza interesante en relación a las revistas tradicionales. Lo que es interesante ahora es el movimiento de Ni Una Menos. Supongo que ustedes también salieron el día del 8 de marzo. Me parece que ahí hay algo que me emociona mucho, ¿no? Que es la vuelta del feminismo y la autoadscripción como feministas de un montón de mujeres jóvenes y de estas movilizaciones y reclamos que yo creo que son una nueva forma de hacer política, ¿no? Que todavía tenemos que ver qué significa exactamente, pero no habría que instalarla inmediatamente en un linaje, ¿no? Tiene toda la potencia a pensar. Hay que dejarla que sea. Claro, y bueno, ya está siendo, pero me parece que y por supuesto que además no es tan endogámico como podía ser ciertas experiencias feministas de los años 70, 80 sobre todo, sino que me parece que articula con toda una serie de luchas. Eso me parece muy interesante. Cuando le preguntamos por Chile, María Moreno no duda en contarnos lo importante que fue nuestro país en su proceso de emancipación personal y en la creación de su espacio de libertad y sus inicios como cronista viajera. Tampoco duda en destacar su interés por los autores chilenos. Vine cuando en el ascenso de Allende, y eso fue un momento muy fuerte en mi vida y es una experiencia, también lo podía contar, no solo vine cuando el gobierno de Allende, sino que soy una sobreviviente del Topsy, que era una UAT que había impresionante, sí. Que yo ahora se los cuento a los chilenos jóvenes y bueno, también viví eso, pero ese viaje que era un viaje que era un poco al estilo de la izquierda, entonces que era el viaje Guevaristo, el viaje Mitnick, y bueno, cuando recorrí Chile y tenía 20 años, un poco lo que hacía dedo, ¿no? Recorrí todo el país, pero un poco ahí formándome como mujer emancipada, entre comillas, ¿no? Capaz de moverse sola, ¿no? Y de un poco de empezando como cronista viajera, ¿no? Hay un nivel no me gusta hablar de calidad, pero de excelentes escritores, de un trabajo con la lengua que no hay tantos allá, ¿no? Hay algunos nombres emergentes. Bueno, obviamente me interesa Lina Meruane, Zurita, Cindy Rimsky. Estoy conociendo, pero todo lo que conozco me parece, me atrapa totalmente, ¿no?